Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos a otro video sobre psicología clínica y el día de hoy vamos a hablar acerca de la formulación clínica. Si bien ya vimos lo que era la formulación de Muñoz y Novoa y Leonidas Castro, hoy vamos a hablar acerca de los aspectos metodológicos de la formulación, aquellos aspectos básicos e importantes que usted debe tener en cuenta para que comprenda el proceso de la formulación y también para que comprenda el objetivo de la misma dentro del área clínica. Así que el día de hoy estamos acompañados de un artículo que una muy buena persona en el grupo de análisis conductual aplicado pues nos lo pasó al ver el video sobre la formulación de Leonidas Castro en un caso hipotético. El artículo se llama Formulación clínica de caso, aspectos metodológicos. Acá lo tenemos. Y es el artículo que vamos a trabajar para ver punto por punto lo que es la formulación, sus objetivos y sí, sus fines clínicos, a decir verdad, y también educativos dentro de la educación del psicólogo clínico. Entonces, este artículo viene pues primeramente referenciado, es un artículo científico. Recuerde que usted siempre debe manejar artículos científicos en lo posible actuales o mínimo del 2013, 14, mejor dicho, del 2013 para arriba. Y es un artículo que nos habla acerca de la formulación clínica de casos, aspectos metodológicos de la revista Vanguardia Psicológica, Clínica Teórica y Práctica de la Universidad Manuela Beltrán, del programa de psicología, volumen 3, número 2, octubre-marzo de 2013. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver unos puntos que yo señalé. Yo ya me leí el artículo, buenísimo, muy buenísimo, muy buenísimo. De hecho, está subido en la plataforma del grupo de análisis conductual aplicado, por si usted lo necesita descargar y leer con más detenimiento. Ahí está. Pero en este video, entonces, lo vamos a trabajar. Lo básico, si usted no entiende lo que es una formulación, si usted no comprende para qué sirve la formulación, vuelvo y repito, este video le va a ayudar y este artículo también, especialmente este artículo, ¿listo? Entonces, el artículo fue escrito por Diana Melissa Quant de la Fundación CEREM y primeramente nos muestran un resumen. Dice: la formulación clínica de caso ha sido considerada una estrategia que facilita la organización de la información recolectada en un proceso terapéutico, con el fin de delimitar los problemas de relevancia clínica que presenta el consultante, establecer las variables relacionadas con la adquisición y mantenimiento del problema y estructurar un plan de intervención que favorezca el cumplimiento de objetivos terapéuticos y metas clínicas, que favorezca el cumplimiento de objetivos terapéuticos y metas clínicas. ¿Está viendo usted que en instancia nos habla acerca de un método para organizar información? Es eso la formulación, ¿sí? Si ya comprende que existen dos formulaciones, va a comprender que estas dos tienen un objetivo en común, que es organizar la información para el proceso de evaluación y para el proceso de intervención. Para eso sirve la formulación y en eso basa su metodología, una metodología de organización, de recolección y organización de la información. ¿Bien? ¿Para qué? Pues para establecer objetivos terapéuticos y metas clínicas. El psicólogo que no tenga una formulación en psicología clínica podría estar en un punto en donde la información podría salir desorganizada, en un punto donde no habría claridad frente a las metas clínicas, frente a los planes de intervención y no habría claridad en una estructura que nos conlleve a observar organizadamente las áreas de ajuste, la área familiar, el área afectiva, el área cultural de los pacientes. Bien, entonces para eso la formulación es una tablita que categoriza la información que recolectemos en el proceso de evaluación y que nos lleva a comprender mejor cómo sería un plan de intervención para esta persona, ¿sí? Para este sujeto que estamos evaluando y que estamos organizando en esta tabla. Bien, otro punto a tener en cuenta de este artículo es
Le permitirá al psicólogo clínico organizar la información de tal manera que optimice sus acciones terapéuticas. No solamente la formulación se encarga de organizar la información, sino que también acelera el proceso. Con la debida organización, nosotros vamos a ver mucho mejor las cosas y a partir de ese momento formular planes de intervención efectivos que nos lleven a que trabajen al menos cada una de esas cosas o el núcleo que genera unas variables problema. Bien, entonces, ya teniendo claro este pequeño resumen, que espero que ustedes lean con puntualidad y se enfaticen en las cositas que yo estoy hablando, espero que haya quedado claro para qué sirve una formulación y qué es una formulación. Es simplemente una herramienta, es simplemente una estrategia. Que hay muchas formulaciones, efectivamente las hay, pero en este caso estamos trabajando dos que sirven con un objetivo común, que es de organizar la información y plantear un plan de intervención. Listo. No hay que decir más, estoy siendo bastante repetitivo en este, porque a decir verdad es lo único que nosotros encontramos de acuerdo a una definición adecuada de lo que es una formulación. Bien. Introducción. La formulación clínica de caso ha sido considerada una estrategia que facilita la organización de la información recolectada en un proceso terapéutico con el fin de delimitar los problemas de relevancia clínica que presenta el consultante, establece las variables relacionadas con la adquisición y mantenimiento del problema y estructurar un plan de intervención que favorezca el cumplimiento de objetivos terapéuticos y metas clínicas. Acá hay una parte importante que es establece las variables relacionadas con la adquisición y mantenimiento del problema. No ignoremos las hipótesis de mantenimiento, de adquisición, no ignoremos la palabra hipótesis en la formulación, porque eso es lo que nos va a permitir hallar el origen del problema y qué es lo que mantiene el problema. Bien, entonces indiscutiblemente las hipótesis están directamente relacionadas con la formulación, sin importar qué tipo de formulación sea. Trabaje muy bien el concepto de hipótesis, comprenda muy bien sus definiciones, practique muy bien con ejemplos y tendrá claridad en un 45% dentro de la formulación. Es decir, que tendrá claridad de lo que usted está organizando y la claridad del problema, el origen del mismo problema y lo que mantiene el problema o la conducta problema. Bien. Entonces, variables relacionadas con la adquisición y mantenimiento del problema. Otra cosa, uno jamás deja de interactuar con las hipótesis en la formulación. Es un constante comunicativo, es una constante comunicación, las hipótesis y la organización de la información. Así es como se va originando algo llamado unidad de análisis, para que usted lo tenga en cuenta. Por aquí hay otros puntos, dice, en ocasiones se puede describir ampliamente un problema, pero al no tener claras las variables explicativas, la intervención puede carecer de la eficacia necesaria para llevar a cabo un ejercicio clínico exitoso. Aquí nos están hablando de otra hipótesis que es la hipótesis explicativa, el panorama general de todo su caso que relaciona las hipótesis que usted tenga, obviamente justificadas teóricamente, y lo que reúne también la unidad de análisis para que usted pueda comprender todo el asunto en función a la conducta problema. Bien, ¿qué es comprender todo el asunto? Comprender la causa, el motivo, las razones y el mantenimiento de la conducta problema. Entonces, volvemos al punto de las hipótesis. La hipótesis explicativa, la hipótesis de mantenimiento, la hipótesis de adquisición, la hipótesis de predisposición son elementos clave dentro de la formulación. Si usted no los tiene en cuenta o los sabe manejar insuficientemente, es probable que su primera formulación salga mal hechecita. Bien, y tenga que volver a retomar estos conceptos y una vez que los vuelva a retomar y a estudiar, volver a leer la información que tenga en el proceso de evaluación y volver a hacer la formulación. Bien, ese es el punto de las hipótesis. Las hipótesis son prácticamente la columna vertebral de la formulación. Y esta columna vertebral a la vez tiene un nombre y se llama unidad de análisis. Bien.
La formulación clínica de caso se constituye entonces como un sistema de organización clave para la intervención en psicología clínica. Sistema y organización clave para la intervención en psicología clínica, dado que facilita la estructuración de la información de forma tal que el clínico logre identificar de manera ideográfica los aspectos particulares que deben ser considerados en el proceso de intervención, haciendo de esta forma que la práctica clínica sea mucho más eficaz. Aquí nos están hablando que la formulación nos ayuda a organizar objetivamente las cosas, que no nos permite dar vueltas y más vueltas y más vueltas, sino que llegamos directamente al punto y una vez que lleguemos a ese punto podemos tomar decisiones clínicas. Bien. He ahí otra de las razones por las cuales la formulación es algo importante y algo bastante ingenioso que obviamente nos ayuda por un lado a organizar la información, pero por otro lado a tenerle un aspecto mucho más objetivo, mucho más profesional dentro de la historia clínica. Una historia clínica en psicología clínica que no tenga una formulación es una historia clínica que se va a basar simplemente en la evaluación. Un psicólogo que no ve un proceso de intervención que esté ligado a una formulación probablemente va a considerar lo que se ha hecho, digamos, si se han aplicado test y demás, como evaluación. Es la formulación el documento que le da formalidad a la historia clínica y lo que permite dividir la fase de la evaluación de la fase de intervención. Obviamente bajo el consentimiento de el paciente. El paciente debe enterarse del plan de intervención. Debe enterarse cuál es la hipótesis de mantenimiento, la hipótesis de adquisición, la hipótesis explicativa, la de predisposición, de una forma educativa, para que sepa por qué razón están ocurriendo estas cosas y qué es lo que se va a hacer ante las mismas. ¿Listo? Ese es el punto de la formulación y sus consideraciones ético-profesionales dentro de la historia clínica. Bien. Por aquí no subrayé esto. El artículo tiene como objetivo presentar la formulación clínica de caso como un proceso de tipo metodológico que implica un alto nivel de rigurosidad y que le permitirá al psicólogo clínico organizar la información de tal manera que optimice sus acciones terapéuticas. Bien, eso entonces es el objetivo del artículo, ¿no? Que ya lo estamos trabajando y lo estamos hablando una y otra vez y espero haya quedado pues bastante claro. ¿Listo? Aspectos metodológicos de la formulación clínica de caso. La formulación clínica de casos se ha encontrado históricamente vinculada con modelos teóricos en psicología, de manera que muchos de los modelos de formulación que se conocen actualmente privilegian un proceso psicológico básico o un enfoque particular e ilustran la forma como los planteamientos teóricos se permiten explicar las problemáticas clínicas. ¿Eso qué quiere decir? Que una formulación debe estar vinculada con la teoría y la práctica. ¿Y qué significa estar vinculado con la teoría? Que esté referenciada. Por esas razones que yo les digo en los videos anteriores que es importante referenciar la información que usted tenga. Justificar teóricamente las hipótesis de mantenimiento, de adquisición, de predisposición y la hipótesis explicativa. Bien. Hay supervisores, hay profesores que le dicen a usted no las justifique. Tranquilo, simplemente menciónelas. Pero de no justificarlas, ¿qué calidad tendría la formulación? De no justificarlas teóricamente, ¿qué proceso científico se conocería a lo largo de la investigación y que justifique estas hipótesis? Debemos estar ligados a los aportes que han hecho los científicos en psicología y en medicina inclusive, y en sociología también, para que nuestras hipótesis e inclusive para que nuestra formulación entera tenga mucha más fuerza, mucha más solidez. Entonces, la teoría, la investigación siempre va a estar de la mano acerca de todo lo que veamos y de todo lo que conozcamos. Si tú dijiste una frase, tienes que justificarla teóricamente porque seguramente un académico la mencionó.
y eso te va a dar mucho más criterio, eso te va a dar mucho más fuerza en tu discurso. ¿Mm? Y no es que sea algo que nos maquille o que nos haga más elegantes, además dentro del el ejercicio de la psicología. No, es algo que va mucho más allá del maquillaje y que es la presentación ético-profesional de las cosas con un quehacer científico. Recuerden que esto de la psicología va ligado desde un comienzo al positivismo, y el positivismo es ciencia. Y todo lo que va ligado a la ciencia tiene que ir justificado por los académicos. Y así tú, mejor dicho, hagas tu propio discurso, igual como en los ensayos, tienes que justificar tus cosas teóricamente. Así interactúas indirectamente con la ciencia, y cuando ya las personas te vean el trabajo que hiciste, ellos verán que al estar justificado teóricamente va a ser un trabajo científicamente presentable, y obviamente un trabajo que tiene una metodología positivista, una epistemología positivista, y eso te va a aumentar puntos dentro de la comunidad científica. Por esa razón es que los profesores, por esto hay más razones, es que los profesores es que dicen tantas veces que justifiquemos algo que encontramos. Desde primer semestre te lo dicen, por favor, esto tiene que estar citado y referenciado, porque esto no lo dijiste tú, esto lo dijo otra persona. Y yo quiero que resaltes el trabajo de otra persona dentro de tu trabajo para que tu trabajo sea mucho más formal y sea mucho más objetivo. Cosa que no se cite o no se referencie es subjetiva. Y no queremos subjetividad dentro del quehacer positivista científico. Queremos objetividad. Bien. Siguiente punto. Es importante aclarar que no se sugiere ignorar los aportes teóricos existentes. Lo que se pretende es reconocer el proceso de formulación como una estrategia útil que debe facilitar la indagación y estructuración de la información de forma que pueda explicar el problema y se ofrezcan los lineamientos necesarios para el establecimiento de metas clínicas y la elección acertada de las estrategias de intervención. Bien, es importante aclarar que no se sugiere ignorar los aportes teóricos existentes, ya lo hemos hablado. Lo que se pretende es reconocer el proceso de formulación como una estrategia útil que debe facilitar la indagación y estructuración de la información, de forma que pueda explicar el problema y se ofrezcan los lineamientos clínicos y la elección acertada de las estrategias de intervención. Todo plan de intervención, todo plan de ejercicios vinculados al proceso de la conducta problema también debe ir ligado a una base teórica, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, debe ir referenciado. Bien, es importante que un modelo de formulación cuente con 4 elementos fundamentales, y aquí es donde vamos a entrar un poco más allá de lo que es la formulación y cómo en términos generales funciona la misma. 4 elementos fundamentales: descripción de la problemática, establecimiento de hipótesis explicativas, criterios claros para el diseño de un plan de intervención y elección de medidas para evaluar el impacto de tratamiento, que sería lo que nosotros llamaríamos en términos generales como algo psicométrico, como algo cualitativo y cuantitativo. Jamás en una formulación, por más letras que veamos, nos desvincularemos de los números. Siempre hay que tener registros numéricos que permitan conocer desde un principio cómo estaba, digamos, la frecuencia de X conducta y cómo ha ido reduciendo o cómo se ha ido aumentando esta frecuencia conductual. Bien, a partir de aquí entonces tenemos registros, test, encuestas, entrevistas que van a permitir que efectivamente nos muestren cómo va el aumento o la disminución conductual. Esto implica cuentas, esto implica manejar números, así que téngalo en cuenta. Desde una línea de base hasta el final de la intervención, hasta el final del proceso psicológico,
usted debe estar vinculado a un proceso cualitativo y cuantitativo. Todo lo cualitativo es lo que complementa a lo cuantitativo y todo lo cuantitativo es el complemento de lo cualitativo. Cuanti, cuali, cuali, cuanti. ¿Listo? Para que usted lo tenga en cuenta. Por esas razones que son importantes las pruebas y los test dentro de la formulación. Usted no simplemente va a indagar información y ya está. Usted también tiene que utilizar test psicométricos, pruebas estandarizadas que permitan solidificar y darle mucha más fuerza y criterio y justificación a su observación, a su evaluación y a su intervención. Así que no ignoremos las pruebas psicológicas dentro de la formulación, porque aparte de que nos van a dar más criterios cuantitativos y cualitativos, nos vamos a empezar a organizar en qué pruebas se utilizaron y si el caso queda empalmado, pues el psicólogo siguiente va a ver qué pruebas usted utilizó y qué efectos tuvieron frente a la conducta problema. Ahí es la razón cuantitativa del asunto y es una razón bastante importante. Muy bien. Es importante que un modelo de formulación cuente con 4 elementos. Bueno, esto ya lo mencionamos. Recuerden los 4 elementos. Descripción de la problemática, establecimiento de hipótesis, criterios claros para el diseño de un plan de intervención y elección de medidas para evaluar el impacto de tratamiento. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que no es útil concebir la formulación como un proceso lineal y unidireccional, sino como un proceso secuencial y dinámico, ¿sí? Una formulación no se queda estática una vez que termina. Si usted ha formulado un caso, el caso tiene que seguir por el proceso de tratamiento. ¿Y esto qué implica? Que usted vuelva a retomar la formulación y compare esa información que usted indagó con una información completamente nueva que es la que surgió tras la intervención. ¿Me hago entender? Digamos que la formulación se convierte en un evento pasado que usted va a ir actualizando a partir del tratamiento que aplique, ¿sí? A partir de los elementos cuantitativos que usted necesite para solidificar, para justificar y argumentar el aumento o la disminución de la conducta, digamos, la disminución de la conducta problema y el aumento de una conducta alternativa que reemplace la conducta problema, por ejemplo. Entonces, ahí es donde se actualiza la información, ahí es donde se actualiza la formulación y donde esta misma al actualizarse es mucho más competente y dinámica, que sigue secuencias, ¿no? Más no una formulación que se quedó ahí perdida en el tiempo. ¿Cómo podemos actualizar una formulación? Sencillo. Si tenemos una formulación de Leonidas Castro o Muñoz y Novoa y estamos aplicando formatos, estamos aplicando test, estamos aplicando ejercicios de primera, segunda, tercera generación, los simples reportes de sesión a usted le van dando como esa automaticidad de actualizar la información. Otro formato importante que usted debe tener en cuenta en ese proceso de actualización de formulación es el estado de caso. El estado de caso, por así decirlo, es una mini formulación que usted pues en el centro de psicología clínica lo debe adquirir o usted mismo lo puede hacer, que es una actualización de los datos, una actualización de la hipótesis explicativa, de las hipótesis como tal que usted tenga en la formulación y cómo va resumido el caso desde la línea de base hasta el final, es decir, con objetivos terapéuticos, el cumplimiento de los objetivos, si no se cumplieron, por qué no se cumplieron y así sucesivamente. ¿Listo? Así es como se actualiza una formulación a partir del ejercicio de reunir información actualizada de cómo va el tratamiento de esa conducta problema a lo largo de todo el proceso terapéutico. Si recayó el paciente, si no recayó, si avanzó, qué pruebas se tuvieron en cuenta, qué comparativos tenemos de la frecuencia de la conducta tal día a tal día o tal hora a tal hora, o de tal mes a este mes, al mes actual y demás. ¿Listo? Es importante que la formulación
sea dinámica, ¿sí? Sea secuencial. Y aquí lo dicen, secuencial porque cada una de las fases ofrece elementos relevantes para la siguiente fase. Por ejemplo, tener claro cuál es el problema y los comportamientos relacionados con el mismo, facilitará la identificación de conductas susceptibles de evaluación funcional y dinámico porque cada contexto de obtención de información debe facilitar la integración de las diferentes fases del proceso y donde la evaluación constante podrá llevar a que en algunos casos se tengan que replantear las hipótesis establecidas. Cuando nosotros actualizamos la formulación, independientemente del plan de intervención, independientemente de lo que suceda después de la evaluación, cuando nosotros actualizamos la formulación, van surgiendo más preguntas, van surgiendo más hipótesis, van surgiendo más dudas acerca de la problemática. ¿Mm? Si en principio teníamos 3 hipótesis y si indagamos más información, esas hipótesis son susceptibles a un cambio. Es decir, esas hipótesis pueden ir cambiando porque no supimos algo que ocurrió en el contexto familiar. Por ejemplo, si teníamos un problema de deserción escolar y lo justificamos con la idea de un estilo de crianza negligente, y si el paciente a la sesión número 8 nos dice, no, es que lo que pasa es que la verdad yo no he ido al colegio, ahí la deserción escolar, porque es que yo le tengo miedo a mi papá porque mi papá me violó a los 8 años. Pues, obvio, hombre, obviamente aquí cambian las cosas, ¿sí? Aquí no estamos hablando única exclusivamente de un estilo de crianza, estamos hablando de algo mucho más heavy, algo mucho más pesado, algo mucho más complejo. Entonces todo cambia. Y ahí la importancia de actualizar la formulación, tanto en el estado de intervención como en el estado de evaluación. Bien, por esa razón se deben replantear las hipótesis establecidas. Dice, para llevar a cabo un adecuado proceso de formulación es indispensable contar con múltiples fuentes de información. Ya hemos hablado de esas fuentes informativas teóricas que nos van a fortalecer mucho más la formulación y fortalecer mucho más su criterio. De forma que el clínico tenga la posibilidad tanto de describir ampliamente las situaciones problemáticas del consultante como de contrastar información para lograr el establecimiento de hipótesis explicativas. Recuerden la comparación de la formulación de un momento inicial a la comparación de la formulación de un momento final. O sea, la información pasada versus la información presente que yo tenga. ¿Cierto? Es de gran importancia tener en cuenta que una misma fuente puede estar ofreciendo información tanto para la descripción, el planteamiento de objetivos y la hipótesis de adquisición o mantenimiento. Es simplemente que el hecho de que si tú tienes muchas referencias no quiere decir que la formulación esté, mejor dicho, súper solidificada y, mejor dicho, súper explicada, ¿no? De hecho, hay quienes dicen que con una o dos referencias basta para explicar una hipótesis. Pero si tú le vas a meter 800.000 citas y 800.000 referencias, pues no va a ser algo como directo, ¿sí? O sea, bueno, chévere que tenga muchas hipótesis explicativas o de mantenimiento ligadas a un proceso teórico, chévere, pero hombre, escoja una o dos de esas muchas que usted tenga. ¿Por qué? Pues porque se le va a hacer redundante la cosa y la idea es que sea objetivo y elija la de la fecha más reciente, ¿no? No meta del 2012, del 2011, del 2015, no meta de 1998, del 83, del 89, no meta eso porque eso se le va a volver un colador y la idea no es que se le vuelva un colador, sino que utilice información exacta, objetiva, una o dos referencias y ya está. ¿Listo? Es más, con una basta, desde que sea actual, con una referencia basta para explicar una hipótesis. Obviamente son 3 hipótesis, se tienen que tener 3 referencias, 3 citas, pero hombre, no le meta 80 o 40 o 14 o 10 referencias por hipótesis porque eso no le va a ayudar en nada. ¿Mm? Eso no va a hacer que su formulación sea, mejor dicho, lo más objetiva del mundo porque está justificada científicamente. No, eso no le va a ayudar en nada, si eso no le va a dar objetividad, utilice una o dos referencias por hipótesis y ya está, preferiblemente una.
y listo. Bien. La entrevista, la observación directa, los registros, los cuestionarios de autorreporte, las pruebas psicotécnicas y las historias clínicas previas. Esto es lo que utilizamos en el momento de la evaluación. Especialmente la observación. Aquí tenemos explicadas lo que, bueno, no explicadas, pero sí mencionadas, lo que es la importancia de los métodos directos e indirectos de recolección de información que deben estar presentes y justificados dentro de la formulación. Hay docentes que le piden justificaciones de la entrevista. Bueno, manténgame informado de lo que es una entrevista con una cita. Otras personas no, eso es innecesario para otras personas. Pero como tal nos están mencionando que los métodos directos e indirectos son importantísimos para todo este proceso de recolección de información. Así que téngalos en cuenta. ¿Listo? Téngalos muy en cuenta. Evaluación constante. Evaluación constante. ¿Qué es evaluación constante? Pues que usted tenga en cuenta constante vigilancia, constante supervisión frente a sus casos. No los descuide, evalúelos constantemente. Pregúntele al paciente cómo está todos los días, cómo se siente todos los días, qué ha hecho todos los días, y así va a tener una actualización de su formulación constantemente. Y otras preguntas más, inclusive, que le pueden permitir actualizar la formulación y tomar decisiones clínicas mucho más objetivamente y pues mucho más consciente con la situación actual, no pensando en el pasado, sino pensando en el presente. Bien, evaluación constante, métodos directos e indirectos, todo esto nos va a aportar ideas buenas, ideas adecuadas, ideas firmes y contundentes frente a la formulación, frente al caso e indiscutiblemente frente a la ayuda que necesita el paciente por superar su problema, por superar su malestar. La evaluación debe ser permanente en el proceso terapéutico. Evaluación constante, evaluación permanente. Ya hemos hablado de eso y su importancia para la actualización de la formulación. Dice, en la etapa inicial el proceso debe permitir la descripción de uno o varios problemas de interés clínico, la identificación de expectativa, la formulación de hipótesis explicativas y el establecimiento de una línea de base, que es lo que ya hemos hablado anteriormente, ¿sí? Describir los problemas de interés clínico. Yo decía antes que había información relevante e información no tan relevante, ¿sí? Utilice primeramente la información relevante. Métase en la información que interesa. Que tengo un perrito que se llama Tommy no es muy relevante a la hora de la verdad, o que tengo un juguete llamado Carlitos ya no es muy relevante como para que usted lo meta en la formulación, ¿sí? Meta cosas idóneas, cosas que sean objetivas o cosas que le permitan ampliar un poco más su panorama clínico y sus habilidades clínicas para que las pueda intervenir o las pueda trabajar. No meta información que sobre, ¿sí? Aquí se lo están diciendo. Bien. Identificación de expectativas. Usted siempre debe tenerle en cuenta qué expectativas tiene el paciente frente al caso. Si usted le pregunta al paciente qué expectativas tiene frente a la consulta, qué expectativas usted tiene frente a todo este proceso, el paciente le va a hablar acerca de lo que espera dentro de las consultas por superar su problema o por superar sus dificultades. Bien, ese es el punto. Identifique las expectativas del paciente, no sea egoísta. El caso no lo va a trabajar única y exclusivamente usted, o lo va a trabajar en grupo con su paciente, y el paciente espera expectativas, el paciente tiene ilusión de que usted lo pueda ayudar, y es lo que diga el paciente, es lo que diga su cliente, no lo que diga usted mismo, ¿sí? Usted puede ser el mejor psicólogo del mundo o el mejor estudiante de psicología del mundo y puede, mejor dicho, hallar problemas estilo Sherlock Holmes y, mejor dicho, dárselas. Pero si no es lo que el paciente quiere, pues hermano, está como fregado entonces, ¿no? Entonces debe siempre identificar las expectativas del paciente para que usted le pueda ayudar en su problema. Bien, no se las dé Sherlock Holmes.
Y si se las va a dar de Sherlock Holmes, chévere, siempre y cuando identifique las expectativas del paciente, identifique lo que espera el paciente de su consulta. Bien. Como se mencionó con anterioridad, una formulación debe constar de 4 fases. Una fase orientada a la descripción, una fase que permita la explicación de la adquisición y mantenimiento de los problemas, que son las hipótesis, una tercera fase donde se diseña el plan de intervención y finalmente una fase que permita medir el impacto del proceso terapéutico, que es lo que estábamos hablando y lo vamos a ir viendo video tras video, lo que estamos hablando al comienzo. Bien, una fase orientada a la descripción, que sería la fase de evaluación, ¿sí? La actualización de su formulación a partir de lo que se sabe acerca de las áreas de ajuste del paciente y cómo estas áreas de ajuste han ido relacionándose diariamente, semanalmente, mensualmente, constantemente con la conducta problema. Bien, esa es la fase de descripción y creo que eso lo hablamos en el primer video sobre la formulación de Leonidas Castro. Bien, existe una fase de descripción, una fase de explicación y una fase de intervención. De igual forma, aquí las vamos a volver a mencionar si usted está perdido en el tema. Entonces, una fase orientada a la descripción, una fase orientada a la explicación y una fase de diseño del plan de intervención. Pero nos hablan de una cuarta fase que es medir el impacto del proceso terapéutico, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, pero que en resumidas cuentas es que mantenga la formulación lo más actual posible, aún así antes o después del proceso de intervención, viendo cómo ha evolucionado el paciente y hasta un punto donde usted cierra el caso y dice, listo, logré mi objetivo con mi plan de intervención o no lo logré por tales y tales cosas. A pesar de que no lo haya logrado, también es importante que usted actualice su historia clínica, que actualice su formulación y justifique por qué razones no lo logró. Eso también es mantener la actualización de la formulación constantemente y es esto mismo que mide el impacto de su procedimiento, que mide el impacto de su ejercicio como psicólogo dentro del caso. Eso también es actualizar y no tiene nada de malo, eso no le van a usted a cancelar su carrera de psicólogo, no lo van a echar de la universidad por eso, no. Antes está cumpliendo con un objetivo ético profesional que implica que otro terapeuta lo revise, se dé cuenta de sus posibles errores o de sus posibles desaciertos y entonces comprenda mejor el caso y hacer del caso algo mucho mejor. Ese es el punto. No hay psicólogos buenos, no hay psicólogos malos aquí, ¿sí? Psicólogo malo el que ignore todo esto, pero si usted no lo está ignorando, lo está trabajando y lo está aprendiendo, a pesar de que no lo haya logrado en una situación clínica, que porque el paciente dejó de asistir, que porque usted se enfermó, eso no lo hace usted el peor psicólogo del mundo. Antes, si usted actualiza la información y justifica lo que pasó, pues mucho mejor. Y le va a ir como psicólogo mucho mejor. Porque eso es el ejercicio del psicólogo. El psicólogo observa, reúne información y trabaja la información. Y si la trabajó, pero el paciente no quiso ir o simplemente tuvo un problema y usted lo justifica ahí, pues bien, está bien que lo justifique. ¿Sí? Eso es información, eso es formulación. Entonces no hay ningún lío, no hay ningún problema. Bien. En general se ha hecho mucho énfasis en que la descripción consiste en la identificación de criterios diagnósticos que permitan hacer una evaluación multiaxial. Y aunque esto puede resultar útil para propósitos estadísticos y para estudios de prevalencia, es sumamente relevante que la aproximación del clínico no tenga como objetivo exclusivo la identificación de criterios diagnósticos. Es decir, su objetivo como psicólogo dentro de la formulación no es decir, tiene depresión. No, a uno no le enseñan a etiquetar las cosas. Si bien se pueden etiquetar, es decir, si bien se puede mencionar que el paciente es obsesivo compulsivo o que el paciente es depresivo, ese no es su misión dentro de la formulación. Por alguna razón usted le muestran unas tablas en la formulación que son las que organizan la información. Entonces su objetivo como psicólogo no es decir que en cada una de estas tablas sufre depresión, no. Su objetivo es justificar por qué la depresión está dándose y para qué en los contextos, ¿sí? En las áreas de ajuste. Su objetivo no es diagnosticar, su objetivo
es justificar ese diagnóstico, ver mucho más allá de la depresión, ver mucho más allá del TDAH, ver mucho más allá de la ansiedad. El psicólogo explica el por qué y el para qué de la conducta. No dicen, sí, está deprimido porque según el DSM-5, entonces tiene tales y tales cosas. Hermano, pero justifíqueme por qué. Porque es que el psicólogo no se va a meter única y exclusivamente con la depresión, que sería una variable de muchas. O el resultado de muchas variables. Usted tiene que examinar esas muchas variables para saber por qué dio ese resultado y lo que usted debía hacer con esas variables para que ese resultado disminuya. Disminuya. ¿Bien? Pilas, que su objetivo no es diagnosticar, que su objetivo no solamente es decir, tiene depresión, tiene ansiedad, tiene... No, pilas, 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 que los psicólogos estamos más allá de eso, ¿sí? Estamos mucho más allá de eso, que estamos mucho más allá de eso. Bien. Un clínico puede encontrar dentro de sus consultantes pilas 3 personas que cumplan los criterios diagnósticos para el trastorno de ansiedad social. No obstante, las situaciones específicas, vulnerabilidades y repertorios pueden ser distintos para cada una de las personas. Esta situación amerita un abordaje diferencial de cada uno de los casos para así lograr el cumplimiento satisfactorio de los objetivos terapéuticos. Usted puede tener 3 personas que cumplan con los criterios de depresión, pero esas personas resulta y pasa que vivieron situaciones diferentes, situaciones distintas. ¿Sí? La depresión no se dio porque sí. Usted, la gracia, la idea de este ejercicio es que usted mire por qué razones cada persona le dio depresión, qué variables surgieron ahí para que cada persona le dé esa depresión. ¿Mm? No simplemente decir, sí, tienen depresión, entonces la voy a remitir a psiquiatría. No, o sea, charro. ¿Mm? El ejercicio va más allá. El ejercicio va más allá. El terapeuta se encuentre, ¿qué? Por esta razón la invitación que se realiza es que el terapeuta se encuentre en capacidad de identificar cuál es la situación problemática que lleva a la persona a experimentar altos niveles de malestar o generar acciones para lograr un cambio en una o más áreas de su vida. Cambio, cambio, cambio. Dinamizar el cambio. Promover el cambio. Psicoeducar hacia el cambio. No va a sacar nada con meterle 800.000, 500 pruebas psicométricas para reducir la depresión. Usted no va a sacar absolutamente nada con eso. Está loco si cree que va a sacar algo con eso. Saca más investigando las áreas de ajuste e invitando al paciente a que reduzca esta conducta dentro de las áreas de ajuste, mediante ejercicios, mediante moldeamiento, modelamiento, encadenamiento, tantas cosas que se pueden hacer para educar al paciente en cada área de ajuste y así reducir esa conducta problema. Y eso es invitar al cambio. Es mucho más diferente a, ok, le voy a aplicar este test y ya. No. El psicólogo no obra solo exclusivamente para aplicar test. El psicólogo obra mucho más allá de eso. Bien. Comprensión de la situación actual del consultante teniendo en cuenta variables específicas que facilitarán el desarrollo exitoso del proceso terapéutico. Bueno, la fase descriptiva tiene como objetivos identificar los problemas que pueda tener el consultante, identificar y operacionalizar las conductas específicas, teniendo en cuenta los canales de respuesta fisiológico, cognitivo, motor, identificar las variables contextuales relacionadas con situaciones problemáticas y delimitar las expectativas que tiene el consultante en relación con el proceso terapéutico. Esta es la fase descriptiva. Aquí ya entramos a trabajar lo que son las fases. Y esto de las fases lo vamos a empezar a mirar y a revisar lentamente para que usted tenga en cuenta qué es cada fase y cómo funciona cada fase. En este caso, la fase descriptiva nos dice que funciona para identificar los problemas que pueda tener el consultante, lo que llamamos motivo de consulta y por qué el problema surgió, cuáles son las evidencias pasadas, cuáles son las evidencias presentes, evaluar y evaluar por qué los problemas surgieron y qué es lo que los mantienen en el presente.
evaluar, evaluar y evaluar. Esa es la fase descriptiva. Obviamente, sin descartar lo más importante que es el proceso de operacionalización. Operacionalización. La operacionalización equivale a la descripción de sus datos, tanto por su parte como por la parte del paciente. Especialmente por la parte del paciente. Operacionalizar es lo que le va a ayudar a usted a ampliar mucho más las definiciones, ampliar mucho más los términos, los conceptos que tiene el paciente sobre la realidad. Y esto es importante. Bien, muy importante la operacionalización de las conductas. Los análisis funcionales, que es la identificación de las variables contextuales, también los canales de respuesta fisiológico, cognitivo y motor, y la explicación del por qué y el para qué el surgimiento de la conducta. Bien, vale. Y delimitar las expectativas que tiene el consultante, que es delimitar qué expectativas tiene el consultante frente al proceso de intervención. Bien, chicos, vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a trabajar las fases en otro video. Y no me quedaría más que darle muchas gracias a ustedes por su atención. Espero haya quedado bastante claro. Ya sabe que si usted tiene dudas, si usted tiene preguntas, inquietudes, observaciones, comentarios constructivos, usted lo puede consultar conmigo, lo puede escribir ahí en la caja de comentarios. Recuerde que estos videos son importantes para su aprendizaje. El fin es que usted aprenda, el fin es que usted aclare sus dudas. Y bueno, espero que les sea de bastante utilidad. ¿Listo? Chao chicos, que estén muy bien, que Dios los bendiga. Haremos otro próximo video sobre la fase descriptiva, sobre la fase explicativa. Y así vamos aprendiendo cada vez más. ¿Listo? Que estén muy bien y que Dios los bendiga. Chao pues.